5 charlas que tenés que tener con tu hijo antes de los 6 años. Y el propósito de estas charlas que vas a tener con tus hijos es exactamente lo que ven ahí, es proteger a tus hijos de los peligros y riesgos de este tiempo en que estamos viviendo. Gente, crear hijos en este momento es un desafío que nunca ninguna otra generación enfrentó, ¿ok? Todo lo que vamos a hablar hoy es la primera vez que una generación de padres tiene que enfrentarse con esas charlas que vamos a hablar con hijos de 2, 3, 4, 5 años. Nunca una generación antes de nosotros tuvo que hacer eso. Y es muy difícil para nuestra generación, o sea, voy a considerar que todos los que somos papás acá hoy tenemos entre 30, papás de hijos chiquitos, entre 30 y 44 años, que es la generación millennial, ¿ok? Somos nosotros. Y lo que pasa con nuestra generación es que nuestros papás, cuando nos crearon a nosotros, vamos a decir que nuestros papás hoy tengan 60 años de edad, por ahí, poco más, poco menos. Cuando ellos nos crearon, ninguno de estos peligros y desafíos existía en esa época. Entonces nosotros no vivimos en nuestra niñez lo que nuestros niños están viviendo en su niñez. Y por eso es que quizás seamos la generación menos preparada para enfrentar esto, porque nuestros hijos, cuando crezcan, si bien el mundo va a estar peor, y sabemos de eso porque lo dice la Biblia, el pecado va a estar peor, mínimamente ellos están creciendo como niños en una generación que ya se enfrenta a esto y van a tener su propio recuerdo de su niñez, de lo que ellos quieren repetir con sus hijos o no. Pero nosotros no tenemos esa referencia. La niñez que vivimos nosotros como adultos hoy no es la misma que están viviendo nuestros hijos. Y no podemos negar la realidad y no entender lo que está pasando en el mundo hoy. Y la idea de esa charla es que cada uno de nosotros tenga los recursos y las armas correctas para enfrentar esa verdadera guerra que está en el mundo hoy, que es una guerra ideológica. Es una guerra de ideologías donde el principal blanco, la principal meta de esas ideologías son los niños. No son los jóvenes, no son los adolescentes, no son los adultos ni los mayores, si bien todos están afectados. El blanco es niños. Entonces, es la primera vez que nos estamos enfrentando con algo así. Y yo quiero empezar describiéndoles cómo está el mundo hoy. Porque no sé cuántos de ustedes entienden la gravedad de lo que está pasando hoy en Argentina, en Buenos Aires, pero también a nivel mundial. Todo lo que vamos a hablar en esta charla hoy, yo saqué principalmente de 3 estudios distintos. Entonces, para no estar diciendo en cada dato que les voy a tirar de dónde lo saqué, les voy a poner ahí los 3 estudios que me basé para pasarles esos datos. El primero se llama Common Sense Media, fue hecho en 2022. Es un estudio sobre adolescentes y pornografía y evaluó a 1.358 adolescentes de 13 a 17 años en Estados Unidos. El segundo estudio, que es el que más vamos a usar hoy, es un estudio hecho por Barna Group, que es una editora, junto al pastor Josh McDowell. Quizás algunos de ustedes lo conocen, tiene muchos libros, es muy conocido. Él fue la persona que llevó a cabo ese estudio. Es una editora cristiana, se llama Beyond the Porn Phenomenon. Uli, voy a usar todo mi inglés hoy. Con 2.976 adultos. A partir de 13 años, él incluyó entonces a 3.000 personas en su estudio. Y ese estudio es muy interesante porque él quería meter la diferencia entre cristianos y no cristianos. Entonces, en su estudio se marca cómo es la realidad entre cristianos y no cristianos. Y después, un estudio de UNICEF que se llama Informe Kids Online Argentina. Ese es exclusivo de Argentina y fue hecho en 2025 con 5.910 niños de 9 a 17 años. ¿Ok? Entonces, yo leí, saqué toda la información de esto y eso es lo que eso es la realidad del día de hoy. Niños de 9 a 11 años que tienen un teléfono celular o un dispositivo con acceso a Internet en Argentina. Yo siempre les voy a comparar la generación de nuestros viejos, 1960, nuestra generación, 1990, la generación de nuestros hijos, 2025. ¿Ok? Entonces, en 1960, por supuesto, ninguno tenía celular porque no existía celular. Nuestros viejos no tuvieron esto. Ya la generación de 1990, cuando estaban haciendo esto,
teníamos ahí un 3%, 5% de niños, recuérdense, niños de 9 a 11 años que tienen su propio teléfono celular o tablet con acceso a Internet. Y en 2025, 83%, eso estamos hablando de Argentina, 83% de todos los niños de Argentina menores de 11 años tienen un teléfono celular con acceso a Internet. Si vamos hasta 17 años, que es lo que incluyó este estudio, 96% de los niños menores de 17 años tienen su propio teléfono celular. ¿Ok? Contacto con la pornografía en niños de 13 a 17 años en el mundo. Entonces, en la época de nuestros viejos, 5% de los niños de 13 a 17 años ya tenían acceso o consumían pornografía. En nuestra generación, 1990, un 27% de los niños, recordando, de 13 a 17 años en el mundo consumía pornografía. Este año, 2025, 73% de los niños de 13 a 17 años consumen pornografía. Porcentaje de la población que se identifica como LGBT+, o sea, toda la ideología de género, lesbianos, gays, homosexuales, transexuales, no binarios, etcétera, etcétera. En 1960, cuando crecieron nuestros papás, el 1% de la población se identificaba como homosexual, sería. En nuestra generación, donde crecimos, 3.5%, y hoy en día la generación que está creciendo nuestros niños es 11%, entre 11 y 12%. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuanto más personas se identifiquen como homosexuales o transgénero o no binarios o lo que fuera, más ese tema sube a la superficie, más se habla, más se ve. Entonces nuestros niños no es solo que van a escuchar, sino que van a ver en la calle dos niñas que se besan, dos varones que se besan o una familia que está conformada de otra manera. Y precisamente acá en Argentina, desde el año 2006, o sea, estamos hablando de 20 años atrás, existe una ley que es la ley que regula la educación sexual en las escuelas. Los que son maestros saben, se llama ESI, Educación Sexual Integral, creo que es. Y esa ley obliga la educación sexual en todos los colegios del país. Es decir, es una materia obligatoria. Y dentro de todos los puntos, cuando vos te pones a leer el protocolo de esa educación sexual integral, está que le van a enseñar a nuestros hijos en sus colegios respeto a la diversidad sexual y de género, orientación sexual múltiple, que es la heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, asexualidad, entre otras, se van inventando más palabras. Identidad de género es el reconocimiento al derecho a la autodeterminación, es decir, les van a enseñar a nuestros hijos en el colegio que ellos pueden elegir si quieren ser varones o nenas, más allá de si nacieron varones o nenas. Cuando vos te pones a leer ese manual de la ESI, indica que eso empieza en el jardín de infantes, es decir, con 3 años de edad. Y si bien la idea por detrás que se pone quizás para el público es muy copada porque es evitar el abuso sexual, que los niños conozcan las partes de su cuerpo, que los niños sepan protegerse, ellos empiezan por ahí a los 3 años. Enseñar a reconocer las partes del cuerpo y que enseñar qué es la parte íntima y todo para evitar el abuso sexual, pero a partir de los 5 o 6 años ya está obligatorio dentro de esa educación la identidad de género, la orientación sexual múltiple y el derecho a la diversidad. Entonces, si bien eso no es regulado directamente, porque no es que el Estado está dentro de cada colegio para escuchar cómo se enseña en cada clase, la verdad es que si te toca estar en un colegio donde el maestro o la maestra tiene la mente muy determinada por las ideologías de este mundo, está respaldada por la ley para enseñar a todo eso para niños que están saliendo del jardín de infantes. Seguimos. Denuncias de abuso sexual de menores por año en Argentina. Para que tengan una idea de cómo cambió el problema del abuso sexual en Argentina, en 1960 no existía una línea de denuncia específica para menores.
Entonces, si vos querías hacer una denuncia de abuso sexual, se tomaba un solo tipo de denuncia, que es denuncia por abuso sexual. Porque no era común que hubieran denuncias por abuso sexual de menores. Sabemos que ese gráfico está impactado porque no todos los abusos se denuncian y que la gran mayoría, los organismos que hacen esos estudios estiman que el 90% de los abusos sexuales no se denuncian, pero solo para que tengamos una idea, ni existía un conteo específico de abuso sexual en menores. Ya en 1990 nuestra generación existía y en Argentina en el año 1990 yo entré a los informes para buscar, hubieron 600 denuncias de abuso sexual de un menor en Argentina. Y en el año 2025, 100.000 denuncias. Si hubo 100.000 denuncias, estimamos que hubo 1 millón de niños abusados sexualmente en un año en Argentina. Eso es como 3.000 niños por día, solamente en nuestro país. ¿Ok? Seguimos, ya están deprimidos. Seguimos. Edad media que los niños empiezan a hablar sobre sexo. Entonces hay un estudio muy copado y muy interesante que muestra a qué edad los niños empezaban a levantar el tema sexualidad. Como preguntar de dónde vienen los bebés o para qué sirve las partes íntimas, ese tipo de cosas. En la época de nuestros papás, a los 10 años más o menos se levantaba esa conversación, que es un poquito antes de entrar a la pubertad, que es lo esperado. Ya en nuestra generación eso había bajado un poquito, a los 8 años de edad más o menos esas conversaciones salían y hoy o en el año 2025 a los 3 años de edad los niños empiezan a charlar, sea con un compañerito, con la maestra, en casa, temas que involucran la sexualidad. Ahora, hay algo que es común a todas esas cosas, que es la llegada de Internet. La llegada de un dispositivo que está en todos los hogares de todo el mundo, donde están los niños y que tiene acceso a un montón de cosas como la ideología de género, la pornografía y etc. Entonces, no es una coincidencia que lo que esté pasando esté totalmente vinculado a que ahora todas las casas no solamente tienen una pantalla, porque antes existía la pantalla, que era la tele, sino que tienen 1 millón de posibilidades de contenidos y que existe una agenda. Eso es lo que ustedes y nosotros como papás tenemos que entender. Existe una agenda en el mundo a nivel político, a nivel cultural, a nivel educacional, una agenda de doctrinar o adoctrinar a los niños sobre la cultura woke. Si ustedes ya escucharon qué es el feminismo, la ideología de género, la libertad de elección de género, la libertad de expresión de sexualidad, etc. Y esa agenda está muy bien planificada y puesta en marcha en dibujos, en libros, en películas, en cultura, en universidades, en colegios. Y nosotros los papás no podemos estar alienados, ¿ok? Y diciendo, bueno, en mi época también habían cosas difíciles, quizás en la época de mis papás que crecieron en los 60 fue cuando hubo el boom de drogas. Y bueno, ahora lo que estamos lidiando es esto. Gente, el escenario es feísimo, es peligroso y los niños son el blanco y nosotros como papás tenemos que estar listos para estas conversaciones. Las 5 conversaciones que tienes que tener con tu hijo, ya te voy a adelantar, es sobre sexo, sobre abuso sexual, vamos a ver una por una, no se preocupen, sobre pornografía, sobre ideología de género y sobre celular, ¿ok? Y vamos a hablar sobre cómo hablar de cada una de esas cosas con nuestros hijos. La primera charla, o sea, deberías empezar por esta, es la charla sobre el sexo. El famoso cómo nacen los bebés. A mí no me gusta así cómo nacen los bebés porque enseñar cómo nacen los bebés es enseñar el parto. ¿No es cierto? ¿Cómo se hacen los bebés? Podría ser, pero la realidad es que una de las cosas que les voy a repetir un montón acá es que es importante que ustedes hablen sin tabú. Que esas conversaciones no sean la conversación.
¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo me acerco a uno de ustedes, a Cami, y le digo, Cami, vení a la sala pastoral que necesito tener una charla con vos. Como, Cami me va a decir, ¿qué pasó? ¿Cierto? Y muchos de nosotros, papás, al tratar temas como estos con nuestros hijos, es, hijo, necesitamos tener una conversación. Quizás ustedes se acuerdan del día que su papá le dijo eso, es como, el tono, ¿no? El ambiente, el clima, y no tiene que ser así. Entonces, una de las formas de que esas conversaciones no sean tabú es decir los nombres de las cosas como son. Entonces, no es, vamos a ver cómo nacen los bebés, vamos a hablar de sexo. Yo empecé a hablar con Mel y Dani, yo y Rodo, a los 3 años de edad de esas 5 cosas, ¿ok? Fue todo progresivo, pero empezamos a los 3 años de edad. Y no les dijimos, vamos a hablar sobre cómo nace, vamos a hablar de algo que se llama sexo. ¿Ya escucharon esa palabra? No escucharon. Y vamos a hablar de esto, ¿ok? Entonces no tengan miedo de decir las cosas como son. ¿Y por qué esa debería ser la primera charla? Porque ¿cómo vamos a tener muchas otras charlas de temas muy difíciles que rondan la sexualidad y que son cosas que están mal, como el abuso o la pornografía, etcétera, la masturbación? No queremos que nuestros niños tengan la visión de que el sexo es algo malo, peligroso, que es un riesgo, que es algo feo, que las personas lo usan para mal, hay que huir. No, queremos que tengan la visión bíblica. Entonces vamos a empezar enseñándoles lo que está bien. Después vamos a hablar de lo que está mal, ¿ok? Y quiero decirles algunos tips, porque yo, cuando fui mamá, yo creía que había la charla sobre el sexo. Es decir, un día le voy a llamar a mi hijo y le voy a decir, hoy te voy a contar qué es el sexo, le voy a abrir un libro, como lo hizo mi mamá, y le voy a contar, la mujer una vez por mes libera un óvulo y el óvulo, y listo, está la charla, ¿entendiste? Chau. Y no es así, son cientos de charlas. No existe una charla donde vos le contás a tu hijo cómo es. Vos vas charlando. Es un tema abierto. Así como hablas con tu hijo, por ejemplo, sobre la alimentación, y cuando sale el tema, tenés que comer bien, tenés que comer sano porque te hace bien. Mira, esto acá no te hace bien. Recordá, tenés que comer todo, hijo. No sale esa conversación constantemente, y cuando sale, no es que vos planificaste, hoy le voy a sentar a mi hijo para hablar. Es una conversación que está en la mesa, ¿ok? Así debería ser la conversación sobre el sexo. ¿Por qué? Porque tus charlas van a ser progresivas. Vos no le vas a sentar a tu hijo de 3 años, mostrarle una imagen de la anatomía masculina, femenina, explicarle cómo es el sexo y cómo se forma un bebé y que todo esto y la sexualidad de una. Vos le vas a hablar de a poco y cada vez le vas revelando más cosas según su comprensión, ¿ok? Pero lo más importante, gente, es que vos seas el primero a hablar de estos temas con tu hijo. Entonces, nuestra generación no tiene el privilegio de discutir si es demasiado temprano. ¿No será demasiado temprano a los 3 años decirle a un niño cómo es el sexo, cómo funciona el cuerpo? Lamentablemente, no tenemos el privilegio de tener esa discusión. Nuestro enfoque ya no es cuándo es demasiado temprano, porque para el Estado no es demasiado temprano hablar de diversidad de género con tu hijo de 3 años en un colegio. Para el YouTube no es demasiado temprano poner escenas de sexo explícito en un dibujo animado para niños de 3 años. Para las redes sociales no es demasiado temprano mostrar un video de 2 personas teniendo sexo para un niño de 3 años. Entonces no estamos más en esa discusión. El enfoque tiene que ser, yo tengo que ser el primero. Antes que mi hijo escuche, vea, aprenda cualquier cosa sobre estos temas, vamos a charlar en casa. Porque cuando yo abro la conversación, cuando mi hijo lo escucho, lo vea o lo que sea en un colegio, con un compañero, con una maestra, va a decir, mi mamá y mi papá ya me hablaron de esto. Entonces, si me queda una pregunta, algo que no entendí, que no me gustó, voy a hablar con ellos. Ahora, si mi papá y mi mamá nunca me hablaron de esto y veo o escucho en otro lugar, no voy a volver a mis papás a preguntarles porque es algo que nunca en mi casa se habló. Entonces, vos tenés que ser el primero, tenés que llegar antes de todo esto que vimos, ¿ok? Entonces, para llegar antes, empezamos a los 3 años
y les vamos haciendo charlas progresivas y son varias charlas adaptadas a la madurez de nuestros hijos. Y un tip que te va a ayudar mucho es, vos tirás el tema con tu nene, con tu hijo. Empezás hablando de las partes íntimas o del cuerpo, lo que fuera. Y lo que tu hijo empiece a preguntar es hasta dónde vos vas a ir. Si te hace una pregunta que te choqueó, vas a hacer cara de lechuga, normal, como que no estoy, ¿ok? No te desesperes. ¿Cómo me estás preguntando esto? ¿Qué viste? Nunca más te pregunta. Bien, tranqui, y vas contestando. ¿Por qué? Cuando empiezas a tener varias charlas con tus hijos sobre esto, vos vas a saber identificar bien clarito dónde está la cabecita de ellos, qué es lo que comprenden, qué es lo que no, a qué ya fueron expuestos, a qué no. Y entonces vos podés ir cubriendo según la comprensión de tus hijos, ¿ok? Acá les dejo a modo guía, porque esto no tiene un protocolo. ¿Qué deberían hablar con sus hijos según las edades? Por ejemplo, entre 2 y 3 años vamos a empezar nombrando las partes del cuerpo, sin miedo a decir que la vagina es vagina, que el pene es pene. Si quieren darle otro nombre no hay ningún problema, está bien, pueden darle un nombre infantil cariñoso, pero no tengan miedo de nombrar cuáles son las partes íntimas, los senos, la cola, la vagina, ¿ok? De las niñas, qué es las partes íntimas de los niños, etcétera. El concepto de intimidad, que es decir, los genitales son distintos a toda otra parte del cuerpo, no se toca, no se muestra, y que Dios creó el cuerpo. ¿Ok? Entonces estás ahí duchando a tu hijo y vas a empezar las conversaciones. ¿Vos sabías cómo se llama esa parte del cuerpo? ¿Sabías que es especial? ¿Por qué es especial? ¿Y sabes quién creó a tu cuerpo? Dios creó a tu cuerpo. A cada una de las partes de tu cuerpo no tenés que tener vergüenza. Hay un montón de libros que te ayudan en eso, después te cuento. Entre 4 y 5 años vamos a empezar a hablar de las diferencias entre niños y niñas. Es mucho más fácil cuando son hermanos varón y nena. Porque cuando tenés un varón y una nena, ellos ven al hermano o a la hermana y saben, es re claro para ellos. Cuando son 2 nenas o 3 varones, por ahí no, pero es importante que empieces a remarcar no solo las diferencias físicas, sino las diferencias biológicas, como la fuerza de los nenes y la fuerza de las nenas es distinta. La memoria de los nenes y de las nenas es distinta. Los colores que les gusta vestir a las nenas y los varones es distinto. A las nenas les gusta maquillarse, a los nenes les gusta pelear. Ellos lo tienen re claro. No tenés que explicar la naturaleza a un niño, pero es importante remarcar que existe esa diferencia. Después que proteger las partes íntimas, eso siempre, ¿ok? Él ya sabe nombrar, pero proteger las partes íntimas. El propósito de los genitales, ya les voy a explicar qué es eso. Que Dios es el creador del sexo. Entonces ahí ya vamos a empezar a hablar de la palabra sexo. Que Dios creó el sexo. ¿Qué es el sexo? Es un momento de intimidad que comparte el marido y la esposa y que es para tener a los bebés y que el sexo es algo bueno. Entonces empezamos de la base de que tu cuerpo es creado por Dios, tu cuerpo, no hay nada malo en tu cuerpo y que Dios creó algo muy especial que es el sexo. Dios fue el autor del sexo, el sexo es genial, es un regalo para el marido, la esposa. Tuvimos una situación muy graciosa con Cami y Nay cuando se casaron. Dani tenía 3 años, Meli tenía 5 cuando Cami y Nay se casaron y ellos ya hablaban de eso con nosotros y cuando Cami y Nay volvieron de la luna de miel, llegaron a casa y ellos le dijeron, ¿hicieron sexo? Así. Y Nay como, así se largó a reír. Claro, porque es para el matrimonio y es algo que hacen los maridos y las esposas después que se casan. Entonces, eso ya estamos enseñando ahí. Propósito de los genitales es importante empezar a decir a tu hijo que sus partes íntimas Dios la creó con un propósito que es para el sexo y que el sexo es algo bueno, es algo creado por Dios y que es así que las mujeres y los hombres, o sea, las familias pueden tener hijos. Quizás cuando le tires eso, tu hijo va a preguntar, ¿pero cómo? Vas a seguir la charla. Quizás va a escuchar y no le va a dar ni bolilla. Pasa unos días, unas semanas, vos le tirás otra vez el tema y esas conversaciones van saliendo, ¿ok? 6 y 7 años, explicar sencillamente ahí ya el sexo, o sea, todo, la ovulación,
que en el testículo del hombre están las semillitas que van a formar al bebé, cómo salen esas semillitas, cómo entran al cuerpo de la mujer, cómo se forma el bebé, cómo se pega en el útero, todo, con su lenguaje, ¿ok? Diferencia de relación de amistad, pareja y familia. Es decir, no se porta igual un marido y una esposa y dos amigos. Por eso es que dos amigos no se besan en la boca, pero papá y mamá sí. Empezamos a remarcar esas diferencias. Y que el sexo es algo para el matrimonio, que es lo que les dije que cuando llegaron camino ahí, Melida, ahora que se casaron hicieron sexo. Entre 8 y 9 años empezamos a hablar de la pubertad y todos los cambios que van a sentir en su cuerpo. Les adelantamos que va a venir la polución nocturna, que va a venir la menstruación, que le va a cambiar el cuerpo. Les adelantamos para que no se asusten. Hablamos de la masturbación, que es por qué Dios lo ve como un pecado, por qué nos hace daño, por qué deberíamos evitarlo. Y entre 10 y 11 años ya emociones y atracción, es decir, enseñarles cosas como que el enamoramiento no es lo mismo que el amor y que se puede querer mucho a un amigo, a una amiga y aún así que eso no sea una relación de pareja y etcétera, ¿ok? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, que empezamos a hablar con Mel y Dani bien de chiquitos, lo que pasó fue que ellos mismos solitos empezaron a hacer preguntas como ¿qué se siente cuando la semillita sale del pene y tiene que entrar en el cuerpo de la mujer? Y le contamos que se siente algo maravilloso, que es increíble, que Dios lo creó para nuestro bien. Si se puede tener bebés sin tener sexo, como ¿por qué hay que tener el sexo para tener el bebé? Y le explicamos, hicieron preguntas como si duele, pero duele cuando la semillita tiene que entrar al cuerpo de la mujer. Y vos le vas preguntando porque eso abre un montón de ventanas donde vos podés hablar con tus hijos con libertad y que esto no se vuelva un tabú, la información no llegue tarde y ellos no tengan una visión distorsionada sobre el sexo. Después, la segunda charla que vas a tener con tus hijos es sobre el abuso sexual, ¿ok? Y acá, antes de contarles un poco cómo charlar con tus hijos sobre el abuso sexual, quiero contarles que en Argentina, como vimos, hay más o menos 1 millón de niños que sufren abuso sexual por año en nuestro país. Eso es un estimado. Y en el mundo hay 1.200.000 niños desaparecidos por año. 1.200.000 menores desaparecidos. Ahí incluimos un nene que se perdió de su mamá, un nene que huyó de casa y no lo encontraron más, y niños que fueron secuestrados, que fueron llevados, que desaparecieron, que está todo ahí en ese 1.200.000. Pero lo que quiero remarcarles es que entre los niños que son secuestrados en la calle o en el colegio de sus familias, hay 2 mercados gigantes. Uno es la explotación sexual y el otro es la trata de personas para donación de órganos, para la explotación sexual, lo que fuera. O sea, se venden esos niños para usos malignos y crueles, ¿ok? Y esto es una realidad que nos asusta. Yo no los quiero dejar neuróticos ni psicóticos, pero es muy importante que como papás entendamos que esas cosas están pasando en el mundo, porque el dato que más llama la atención es que los violadores, sean los que secuestran a niños, sean los que abusan sexualmente de los niños, el 80% está en un ambiente confiable. Es decir, casa del tío, casa del abuelo, casa del primo, colegio, un cumpleaños, un campamento, un lugar donde se fue a pasar la noche. No es que 1 millón de niños abusados son abusados en la calle porque un criminal los agarró. Sí hay, pero es menos del 20%. La gran mayoría de los abusos pasan en ambientes comunes donde hay personas, hombres y mujeres, que 99,9% de los casos están atados a la pornografía. La pornografía es como la raíz de todos los males, porque de la pornografía las personas van a la pedofilia, van a la homosexualidad, van al sexo con animales, van a la violencia, al estupro, lo que sea. Todo se empieza normalizando una sexualidad deturpada a través de la pornografía. ¿Okay? ¿Y cómo hoy el consumo de pornografía, como vimos en el primer gráfico, explotó exponencialmente? Hay un montón de personas de nuestro entorno, colegio, familia, que
tienen una sexualidad deturpada y que tranquilamente podrían, en mayor o menor medida, abusar de un menor. Entonces, lo primero que les quiero decir, gente, es que tu hijo siempre debería estar en un ambiente controlado. ¿Qué se considera un ambiente controlado? Es un ambiente donde vos sabés exactamente qué se habla, o sea, cuáles son los comentarios y las conversaciones, qué se asiste, qué se mira en las pantallas. Entonces, una casa, un lugar donde vos sepas que no se mira en la pantalla, por ejemplo, una película que tiene escenas de sexo, y que vos controlas 100% las personas que entran y salen de este lugar. Por ejemplo, si vos dejas a tu hijo en la casa de un compañerito del colegio, no es un ambiente controlado, porque ahí puedes tener el papá del niño, el tío del niño, el hermano más grande del niño que es adolescente. Un montón de abusos pasan de adolescentes con niños, y que lleve tu hijo al baño y que lo abuse sexualmente, ¿ok? Vos ahí no controlás lo que miran en la tele ni los comentarios que hacen, vos ahí no controlás ni las personas que entran ni que salen, y no controlás los comentarios que están hablando en esa casa, ¿ok? Así en un cumpleaños, yo sé que acá en nuestro país es muy común dejar a los niños en un cumpleaños y pasarles a buscar 3 horas después. Pero en ese cumpleaños, vuelvo a decir, está el empleado del lugar de la fiestita que lleva a los niños al baño cuando tienen ganas de ir al baño y que tranquilamente podría tocar a un niño que no debería. Los parientes de esa persona que cumple años que vos no tenés la menor idea quién es, qué música van a cantar, etcétera, etcétera. Entonces, yo, por ejemplo, que estoy viviendo esa realidad, primero me choqueó un montón. Pero ahora ya me acostumbré que todos hacen eso. Entonces lo que yo hago es que cuando recibo una invitación para un cumpleaños, yo pregunto si puedo estar. Y si contestan, no, no hay lugar para los adultos, solo hay lugar para los niños, no vamos a ese cumpleaños. Así sea el mejor amigo de Dani Meli. Si me dicen que sí puedo estar, yo voy a estar y les voy a mirar 100% del tiempo y les voy a llevar al baño yo y estoy pendiente de todo lo que está pasando, ¿ok? Tenemos con Rodo 3 personas con las que dejamos a nuestros hijos para dormir afuera de casa. Nadie más. Ellos saben quién son esas 3 personas y es una linda experiencia que ellos puedan vivir. Una pijamada en la casa de los abuelos, por ejemplo, que lo disfrutan, que la pasan lindo. No queremos que ellos tengan miedo y piensen que no se puede confiar en nadie. No queremos que piensen eso porque esa no es la realidad. Pero no queremos que confíen en todos. Entonces les decimos, hay personas en las que se puede confiar y otras personas en las que no se puede confiar. Y mostramos eso diciendo, hay personas con las que ustedes pueden dormir y hay personas con las que ustedes no pueden dormir. Abro un paréntesis. No está bueno que vos no tengas a nadie con quien puedas dejar a tu hijo, por ejemplo, para hacer un viaje de pareja y disfrutar tu aniversario o lo que sea, como Rodo me va a llevar a Grecia cuando cumplimos 20 años de casados. ¿Ok? ¿Por qué? Por 2 razones. La primera es porque vas a dañar tu matrimonio. ¿Ok? Es muy importante un tiempo en matrimonio sin hijos. Y es muy importante que vos tengas a alguien de confianza que te dé ese espacio. Y segundo, porque vas a pasar a tus hijos una inseguridad de que no se puede confiar en nadie. Nadie es seguro. En este mundo solo estoy seguro con mamá y papá y lamentablemente eso le va a dar una inseguridad. Entonces decirle, hay personas buenas y personas malas, personas que somos más amigos o no tan amigos. Entonces elegimos, pero sí hay personas confiables. Entonces les damos protección, pero también les damos seguridad. Entonces tené 1, 3, 5 personas en las que confías y que podés salir con tu marido, con tu esposa, tener un tiempo juntos y dejar a tus hijos. Pero no con cualquiera, no en una fiestita de cumpleaños, no en una casa donde entran y salen personas que vos no conoces, no en un lugar que pueden estar mirando una película adulta con escenas de sexo y tu niño jugando ahí en el piso. ¿Ok? Es muy importante que como papás tengamos control de, Anita, pero eso me exige un montón, yo trabajo. Es el encargo de ser papá y mamá en esta época en la que estamos viviendo. Renuncia a tu trabajo si tenés que. Pero no dejes a tus niños con cualquier persona, porque después del otro lado estamos nosotros como pastores haciendo sanación interior con esos niños que crecieron y sufrieron abuso y nos parte el corazón un día, un momento
que sus papás eligieron dejarlos con alguien que no era seguro y que marcó toda su vida y su historia. ¿Ok? La tercera charla que vamos a tener con nuestros hijos es sobre pornografía. Y acá llego a este gráfico que quiero mostrarles algo muy sencillo, rapidito. La generación de nuestros papás, el 6% empezó a ver pornografía antes de los 13 años. En nuestra generación, los que tenemos entre 30 y 50 años, el 13% empezó a mirar pornografía antes de los 13 años. La generación que hoy es entre 25 y 30 años subió a 27%. Y lo que llama la atención acá es lo siguiente. Entre cada generación se duplica el número. Entonces, una generación más, que es los niños que hoy tienen 15 años, ese número llegaría a 50%. Y una generación más, que son los niños que están por nacer ahora, ese número llegaría a 100%, siguiendo lo exponencial que va esto. Es decir, en la generación de nuestros hijos podríamos generalizar que todos los niños van a tener contacto con la pornografía antes de los 13 años. Y eso es algo que tenemos que empezar a hablar en casa, ¿ok? ¿Qué vamos a charlar con nuestros hijos? Primero, ¿qué es la pornografía? Son videos y fotos de personas desnudas. ¿Se dice desnudo? De personas desnudas o teniendo sexo. Entonces, cuando escuchen teniendo sexo no les va a parecer raro porque vos ya charlaste con ellos, qué es el sexo. Entonces, videos o fotos de personas sin ropa o personas teniendo sexo. ¿Por qué está mal la pornografía? Hay un versículo en la Biblia que usamos con nuestros hijos que dice que los ojos son la ventana del alma o la ventana del corazón. Es decir, todo lo que vemos, no existe nada neutro, entra en nuestro corazón. Y si vemos las partes íntimas de otras personas teniendo sexo, y no es para eso que Dios creó, porque las partes íntimas no son para que otros vean, estamos dañando nuestra alma y cómo vamos a ver a las demás personas en nuestra vida. Por eso no está bien. ¿Y cómo protegerse si les muestran pornografía? ¿Por qué? Ese estudio que hizo Josh McDowell, que es un pastor, él encontró que el 90% de los niños que fueron expuestos a la pornografía antes de los 13 años fue un incidente. Es decir, ese niño no estaba buscando pornografía, no entró al celular y puso pornografía, una mujer desnuda, no hizo eso, se le llegó. Un adulto estaba mirando, un compañero estaba mirando, alguien le mostró en el teléfono, estaba jugando un jueguito inocente en una tablet y se le apareció, créanme, se le apareció un video adulto pornográfico a un niño que estaba jugando en su tablet. Estaba en YouTube mirando un dibujito y en la publicidad apareció. Y ahí le traumó por toda su vida porque el cerebro del niño no está listo para procesar una imagen de esa tan explícita. Entonces, ¿qué pasa? Un incidente, un amiguito en el colegio, por ejemplo, vamos a decir, trae un celular y le muestra una foto o un video. Necesitamos enseñarles cómo reaccionar. Entonces, a Mel y Dani los entrenamos. Ellos saben todo esto que es la pornografía, por qué está mal, que hay personas que están malintencionadas. No tengas miedo de enseñar a tus hijos que hay mal en el mundo, que hay personas malas en el mundo, que no todos están bien intencionados. Entonces le decimos, Mel y Dani, si un amiguito dice, vení acá que te quiero mostrar algo en el teléfono, así sea algo súper inocente, ¿qué vas a decir? Y ellos dicen, voy a preguntar qué es, ¿qué me vas a mostrar? Te quiero mostrar este dibujito que si vos ves que realmente es eso, te puedes acercar y mirar. Si tu amigo te dice, no te voy a decir qué es, no lo voy a ver. Entonces los entrenamos, hacemos la escena. Llega Rodo y dice, Dani, mira, vení acá, te quiero mostrar algo. Y Dani dice, no lo voy a ver. No, Dani, te va a copar. No, eso está mal, no lo voy a ver. Los entrenamos. Y si llega a pasar que un amigo un día, pasó un accidente, te mostró, ¿qué vas a hacer? Y dicen, cerrar los ojos. Los entrenamos. Porque esto va a guardar tu alma, porque lo que no entra por tus ojos no llega a tu corazón, ¿ok? También les enseñamos, si les sirve, en los libros van a tener, si alguien te toca
o te quiere tocar tus partes íntimas, o si alguien quiere ver tus partes íntimas o mostrarte sus partes íntimas, ¿qué tienes que hacer? Correr y gritar. Ellos dicen, correr y gritar. Grito y salgo corriendo y siempre contar a papá y mamá. Ok, después seguimos. La cuarta conversación que voy a pasar eso porque no me dio el tiempo. La cuarta conversación que vas a tener con tu hijo es sobre la ideología de género. Es importante que le expliques, lamentablemente, me duele el corazón, gente, pero es importante que le expliques a tu hijo que hay personas que nacen varones o nacen mujeres y quieren ser otra cosa. Y que si vos ya hiciste bien la base, que es enseñar a tus hijos la creación del mundo, Génesis 1, 2 y 3, lo vas a enseñar, pero puedes estar un año enseñándoles eso. Toda su visión de mundo va a salir de Génesis. Dios creó al mundo, Dios creó a las personas, Dios nos hizo hombre y mujer, Dios creó a la familia. 4 conceptos que tenés un año para trabajar con tus hijos. Pero si hiciste bien ese trabajo, ellos van a entender clarísimo que Dios nos hizo hombre y mujer. Pero en algún momento te van a decir, como nos hicieron, ¿por qué estos dos hombres se están besando? ¿Por qué este niño dice que quiere ser mujer? Hay que enfrentarlo, gente. Entonces le vas a decir, hay personas que no entienden lo que Dios creó o cómo Dios lo creó y quieren cambiarlo. Y eso a los ojos de Dios está mal y te completan. Tus hijos te dicen, ¿por qué no pueden tener bebés si son 2 mujeres o 2 hombres? ¿Por qué no pueden ser una familia? Ni siquiera tenés que insistir mucho, pero es importante que hables las diferencias entre niños y niñas y por qué esto no es bíblico, ¿ok? Mucho cuidado con los contenidos que ven, películas, dibujos. Con Rodo encontramos decenas de películas súper inocentes que nos encantan ver de Disney y que tienen escenas de homosexualidad. Entonces siempre hacemos una búsqueda, miramos la película antes, miramos la serie, todo un refiltro para ver una película con nuestros hijos. Así que mucho cuidado con los libros, con lo que sus hijos están consumiendo en el colegio. Siempre pregunten qué vieron, con quién vieron, qué dibujo era, qué libro leyeron, etc. Y la última charla que vas a tener con tus hijos es sobre el teléfono celular. Es decir, vas a charlar con tu hijo sobre 2 cosas. Los daños y los riesgos de tener un teléfono celular. Entonces vamos a empezar por los daños. Les voy a mostrar acá algunos organismos oficiales de salud que públicamente ya se posicionaron contra el uso de pantallas, celulares, tablets diario en niños, no importa el tiempo. Que sea todos los días, ¿ok? La Sociedad Argentina de Pediatría nos falta suplicar que no pongamos a nuestros hijos en la pantalla todos los días. La Asociación Española de Pediatría, la American Academy of Pediatrics, que es la Sociedad Americana de Pediatría, la Sociedad Canadiense de Pediatría, el Royal College of Pediatrics and Child Health, que es un organismo que junta varias sociedades de pediatría en el mundo, la Sociedad Española de Neurología, un montón de sociedades de neurología nos están implorando, por favor, que no pongamos a nuestros hijos en pantalla todos los días. ¿Por qué? Porque como eso es algo reciente, como ustedes vieron, el celular es reciente, recién estos niños de hoy, los que tienen 10, 12, 13 años, son los que nos están mostrando las enfermedades que tienen a causa de las pantallas. Por ejemplo, les puedo nombrar retraso del lenguaje, hablan más tarde, no hablan claro, no pueden comprender el lenguaje. Retraso de la motricidad, que es su habilidad corporal. Alteraciones de atención o concentración, dificultades y cambios del sueño, mayor riesgo cardiovascular. Esto la Sociedad de Neurología Española hizo todo un estudio que mostró que los niños que están en pantalla tienen mayor afectaciones cardíacas, mayor obesidad infantil. Hay mucho más sobrepeso hoy entre niños que en los años anteriores y está relacionado a la pantalla. Cambios de memoria, miopía y alteraciones de los ojos. Están usando anteojos porque están horas todos los días en una pantalla. Cambios del humor, ansiedad, aumento del diagnóstico de TDAH o trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Cambios de comportamiento como quieras, agresividad,
Retraso cognitivo y del aprendizaje, es decir, un niño que no avanza en sus clases como se esperaría, se hace todo un diagnóstico y no se encuentra nada y después se va a ver que es un niño que está expuesto a mucha pantalla. Retraso cognitivo y de aprendizaje escolar. Y ahí no pusimos la pubertad precoz, que es un fenómeno que está pasando en nuestro tiempo, que niñas de 5 o 6 años están entrando en pubertad. Y los endocrinólogos se llevaron un tiempo estudiando hasta caer que la exposición de esas niñas a contenidos adolescentes libera hormonas cerebrales que les estimulan la pubertad, como músicas o danzas adolescentes, contenido adolescente. Entonces, niños tienen que ver contenido de niños, no de niños más grandes. Bueno, esos son los daños del celular, ¿ok? Entonces tenemos que estar muy fuera de la realidad para todos los días exponer a nuestros niños a pantallas. En nuestro caso, y no es que ustedes tienen que hacer igual, pero yo solo les cuento para que les sirva de inspiración de que sí se puede. Somos una casa cero pantalla. No hay ni 10 minutos ni 20 minutos, no hay. No pueden estar en el celular, ni en la tablet, ni en el televisor, ningún momento del día. Mi casa siempre está dada vuelta, dada 1000 vueltas. Hay autitos, bloques, Lego, pintura, pincel. Todo es un lío mi casa, pero yo me amigué del lío para no tener a mis hijos en las pantallas. Porque me dio un empujón, una mano, un minuto y termino. Me dio un empujón y una mano que cuando lo llevé a la oftalmóloga, cuando tenía 1 año, la oftalmóloga me dijo, tu hijo va a ser miope en algún momento de su vida porque tiene el ojo ya como quien va a ser miope. Pero si mira pantalla, lo va a hacer a los 2 años. Y yo dije, no, está loca. Entonces, ahí fue como el último empujón. ¿Cuándo mis hijos ven pantalla? En las pijamadas. Cada 2 semanas tenemos una pijamada oficial en casa donde dormimos todos en el living y ponemos pantalla y comemos pochoclo y golosina y hacemos lío y hacemos cultito y jugamos y ese día eligen una película. Sacando las pijamadas no hay pantalla. Entonces, eso nos exige 2 cosas. Primero es que siempre estén jugando por toda la casa y todo esté un lío. Y segundo, que les demos mucho más tiempo de lo que los estamos dando. Porque si los niños no están en la pantalla, nos están llamando. Entonces, para muchos de nosotros, darles un celular o una tablet es como un chupete. Clava el chupete y el bebé deja de llorar, dale la pantalla y que se calle. Pero eso no es ser papá y mamá, como Dios lo quiere. Entonces, saca ese dispositivo y está presente con ellos, ¿ok? Pero además de los daños están los riesgos de el celular, como por ejemplo la exposición a la pornografía, la exposición a contenido sexualizado, la sexualización precoz, el grooming. ¿Qué es el grooming? Es un adulto que hace un perfil de niño, ¿ok? Un perfil en Instagram, en Facebook, entra en jueguitos, pero se hace pasar por un niño para establecer una relación de confianza con un niño. Se presenta todas las veces, lo llama, puede ser por WhatsApp también, y una vez que se estableció esa relación, tu hijo piensa que es otro niño o otra niña, como de su clase, ese adulto utiliza esa relación para fines sexuales, ¿ok? Le pide fotos de parte de su cuerpo, le manda videos pornográficos, lo que sea. Si es más grande, hasta pone un punto de encuentro para ir y abusar sexualmente de este niño. Eso es recontra mil común, mucho más de lo que imaginamos. Y hay un montón de papás y mamás que dicen, Anita, pero hay el control parental. ¿Saben qué es eso? Es un filtro que vos pones en tu YouTube o en tu compu o en tu celu, donde determinados contenidos no están permitidos y vos podés definir todo. Les digo con sinceridad, no sirve. Y la razón por la que no sirve es porque los contenidos que hoy en día están clasificados como infantiles son parte de la agenda. Entonces, las personas que quieren meter la ideología de género, la pornografía o el abuso sexual, el suicidio entre niños, produce dibujitos para niños, jueguitos para niños. Entonces, cuando vos pones ese filtro, yo sigo una cuenta de una chica que solo hace denuncias de casos de niños que teniendo el filtro parental fueron expuestos a contenido sexual explícito.
cientos, ¿ok? Y cuando pasa eso, el papá dice, bueno, al final no sirve, le saco la pantalla. Entonces, no se confíen de esas cosas. Si vos no estás presente, escuchando y mirando lo que se ve, ese niño no puede tener una pantalla. No vayas a dormir y dejes a tu niño en la tele. No vayas a dormir y lo dejes con el celular. Les saltan, gente, en el medio del juego, del dibujo, les saltan contenidos que no son aptos para niños. Entonces, dicho todo esto, con Rodo hemos decidido que nuestros hijos no van a tener celular antes de los 16 años de edad y quizás lo estiremos hasta los 18 años de edad. ¿Por qué? Porque no es necesario, hace mucho más daño y peligro que es beneficioso. Anita, pero mi hijo necesita un teléfono celular para el colegio, necesita un teléfono celular para el chat del trabajo en grupo, que use el tuyo. ¿Ok? No puede ser mi número, el colegio exige que tenga uno. Listo, cuando vas a hacer el trabajo, vos te sentás al lado, vos estás al lado viendo lo que está haciendo si es menor, ¿ok? Cuando ya tenga entre 16 y 18 años, vos verás la madurez de tu hijo, si está listo, va a ganar un teléfono celular. Eso lo estamos charlando con nuestros hijos desde hoy. Meli, ¿con cuántos años vas a ganar un teléfono celular? Con 16, dice, me faltan tantos años. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? El otro día me dijo, mamá, hay una niña con celular en mi clase, tiene 8 años. Y me dijo, ¿vos te imaginás qué tiene esa mamá en su cabeza para darle un teléfono celular? Ya está Bueno, entonces saben que no pueden dormir en un campamento, saben que no pueden ir a un cumpleaños que papá y mamá no están, saben que no pueden jugar en el teléfono si estamos dormidos. Les enseñamos, es el mundo en el que estamos, pero sobre todo les quiero decir, Dios les va a dar gracia, sabiduría y gente, recuerden siempre que no es demasiado temprano. Y así tu hijo sea muy inocente. Quizás vos digas, es que mi niño tiene 5, pero no tiene cabeza de 5 años, tiene cabeza de 3. Es tan inocente. Yo te quiero decir algo. Los niños inocentes son los albos, los blancos más frecuentes de los violadores, por su inocencia. Entonces yo no quiero que vos le saques la inocencia de tu hijo, ni que le robes o le hagas madurar antes de tiempo. Yo solo quiero que lo prepares para que sepa defenderse y enfrentarse con ese mundo como está.